que Christine Lagarde y su equipo lance esa nota donde conozcamos esa decisión del Banco Central Europeo y a partir de ahí también conozcamos ese forecast, esa previsión para Europa que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo, con la duda de la estanflación, de si ve ya un entorno estanflacionario o ve simplemente un slow landing, un no landing o cualquiera de las alternativas que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo. Se espera 25 puntos básicos o pausa, lo vamos a saber enseguida, en apenas unos segundos. Pues la decisión del Banco Central Europeo está tomada y va al lado del 70% que decía que sí, subida de tipos de interés por parte de Christine Lagarde y del Banco Central Europeo, 25 puntos básicos que llevan a no poner encima de la mesa una pausa que habría sido entendida como el miedo a la recesión. Sube otros 25 puntos básicos el Banco Central Europeo para intentar frenar una inflación que, sobre todo en el lado core, no tiene freno ahora mismo. Vamos a empezar a ver si el Banco Central Europeo ya toma los primeros tintes alrededor de una posible estanflación y vamos a ver cómo percibe, cómo concibe el entorno estanflacionario. ¿Qué es lo que ha hecho el mercado? Miren, empezando por el eurodólar, caída del euro, 0,14%, pero fíjense el calambrazo, el movimiento, boom, rápido del euro frente al dólar, movimiento de 0,21% abajo, dólar arriba, lo veíamos arriba muy poquito, 0,01 el dólar, ahora ya 0,12% arriba, 104,8, euro dólar 1,0713, a punto de perder el 1,7, la moneda comunitaria arriba en el mercado, lo que vemos es IBEX 35, 0,19, menos subida de la que había, Eurostock, sin embargo, sí está haciendo el movimiento de calambrazo arriba, mírenlo, calambrazo arriba, 0,35% arriba. ¿Qué hace Reino Unido? Arriba 0,90, IBEX 35, 0,19, 0,26, prácticamente impasible el S&P 500, 0,28. Vámonos a la renta fija, cómo reaccionan también los bonos al movimiento que ha tenido en esta subida de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. Bono 10 años americano, 0,54% abajo. Aquí lo tienen, bono 10 años americano, 0,67, vamos a ver si podemos verlo. Bono 10 años español. Aquí lo tenemos, 0,67, movimiento claro hacia abajo, bono 10 años americano, 0,26% abajo, también en un movimiento de más tiempo tipos de interés, hacia arriba. Alemania, 2 años, alemán, 0,82% abajo, 0,11 el 10 años, en el 2,6 el alemán, con una subida, con una caída del 0,11, americano 10 años, 4,2. Ojo al movimiento, al diferencial, 2,2 de diferencia, pero fíjense el movimiento de 10 años, alemán, una caída muy fuerte de rentabilidad del 1,48%. Con lo que tenemos la fotografía planteada, Montalto, esa subida de 25 puntos básicos y la explicación posterior, que ya está mirando Marta Vilar, le lleva al mercado a decir, no está mal la decisión. ¿Por qué? ¿Qué está viendo el mercado, Montalto? Bueno, en este momento tenemos la corrección que comentaba que podía existir. Ahora 1,0695-93 para el eurodólar. A ver este nivel del 1,0690. Una gran noticia, cerró el hueco. Ayer comentábamos que este hueco era muy importante, este gap que había dejado en el 1,0703. Vamos a ver si es capaz de aguantarlo. Me recuerda mucho al movimiento de ayer del Standard & Poor's y cuando salió lo de la inflación, porque 25 puntos básicos, en teoría, puede ser una buena noticia para el euro. Y ya estamos viendo cómo despacito, vamos a ver en 5 minutos, ya empezamos con esta gran vela de barrida, literal, y ahora sí vamos a poder empezar a rebotar finalmente y a ver si vemos entre mañana y el lunes, tal vez hoy, en algún momento, el 1,08. Pero repito, hasta que no se perdiera el 1,0690, algo que no ha sucedido y que ha quedado muy cerquita, a 3 pips solamente ahora en tiempo real, hemos recuperado el 1,07. Barrida y muy probable que mantengamos el nivel alcista. DAX, otra cosa importante también, ha reaccionado bien, lo está haciendo, ha aguantado el soporte. Eurostox también. Tenemos al futuro del Nasdaq, que también está subiendo, al futuro del SP, que también, recordemos los 4.500 del contado que vamos a esperar. Y tenemos por último a la libra dólar,
que también se beneficia de esto y es muy probable que la veamos en el 1.2550, actual 1.2467. Bono, atención, el bono a 15 años, cae el de 10 años, justo lo contrario a lo que comentaba, y el de 2 probablemente ahora enganche también cuando se actualice el tiempo real. Aquí lo tenemos, cae al 3,12. Cae la rentabilidad del bono a 2 años y de 10 para el caso de Alemania también. Tanto no te marches, enseguida te pregunto también cómo va la siguiente reacción, si hay un nuevo calambrazo, pero Marta Vilar, hay yo creo que 2 cuestiones clave en el forecast. La primera, la de ver cómo el objetivo de inflación está más alto. Se esperaba que fuera del 5,4 en la anterior previsión, en el anterior forecast, sube al 5,6. ¿Cómo queda el crecimiento y sobre todo también esta fotografía de inflación, cómo queda en el medio y largo plazo? Parece vamos a empezar por ese forecast, por esas previsiones respecto a la inflación, porque empeoran en todos los años, 2023, 2024 y 2025. Vamos a ir analizándolo poco a poco. 5,6% es la inflación que esperan ahora para 2023, cuando en las anteriores previsiones, las de junio, esperaban un 5,4%, es decir, ahora esperan más inflación. Ahora para 2024 se cumple lo que decía Reuters, por encima del 3%, 3,2% es exactamente la inflación que esperan de media para 2024, cuando en las anteriores previsiones esperaban un 3%. Y en el 2025, bueno, sí, aquí sí que es verdad que mejoran un poquito esas previsiones, en una décima, tampoco mucho, 2,1% frente al 2,2% que tenían en las anteriores. Si miramos al PIB, vamos a ver aquí porque, por otro lado, tenemos una ralentización bastante clara de lo que es la economía para 2024, para 2023 también, y también para 2025 tenemos una estimación de PIB del 0,7% para este año 2023. Estábamos anteriormente, la anterior previsión estaba en el 0,9%, por lo tanto baja la rebaja en 2 décimas. Para 2024, aquí me parece que también está la clave, baja en 5 décimas del 1,5% al 1%. Solo se espera por parte del Banco Central Europeo que la economía crezca un 1% en 2024, el año que viene. Y para 2025, dentro de 2 años, en este sentido aquí tenemos, bueno, pues aquí hay una ligero empeoramiento también, muy pequeñito, del 1,6% de crecimiento esperado en las anteriores previsiones al 1,5% también. Por lo tanto, empeoramiento en las previsiones de crecimiento económico, también en las de inflación. Y si miramos a la subyacente, mucha atención aquí porque se mantiene intacta la inflación subyacente que esperan para 2023, igual que en las anteriores previsiones, 5,1%. Si nos fijamos en la subyacente para 2024, mejora un poquito la previsión del 3% al 2,9%, una mejora de solo 1 décima. Y si nos fijamos en 2025, que aquí ya saben que es crucial, un poquito más a largo plazo, ese medio plazo que buscan desde el Banco Central Europeo, 2,3% de subyacente para 2025 era lo que teníamos en las anteriores, ahora 2,2%. Poco a poco parece que el Banco Central Europeo cree que esa subyacente se acerca a ese 2%, pero todavía lejos. Gracias, Marta Vilar. Vamos a abrir mesa para debatir y para ver un poco cómo es esta decisión antes de escuchar a Christine Lagarde en apenas 20 minutos. Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Guillermo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. También está con nosotros Marian Fernández, responsable de macro de Ambank España. Marian, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo veis la decisión del Banco Central Europeo? La pausa quizá era demasiado llamar al miedo, ¿no? A una recesión. ¿Cómo veis el movimiento y cómo veis el cambio de outlook, de previsiones? Marian, si quieres empezar tú. Que empiece Marian. Estupendo. Bueno, pues lo primero, yo creo que después de una subida de la estimación de inflación como han tenido para 2024, pues todos entendemos el movimiento, que era un poco el riesgo, lo que Reuters había comentado. Por lo tanto, un ejercicio un poco de coherencia en línea con el mandato. Es verdad que la rebaja de estimaciones de crecimiento es muy significativa y yo creo que esto sin duda va a ser algo pues, que conste ahí en el lenguaje de una Christine Lagarde, que cuando luego empiece a hablar puede cambiar parte de las sensaciones que podemos tener a priori. Yo creo que si el movimiento ha sido al alza en cuanto a tipos, sí que nos vamos a encontrar probablemente con un mensaje pues que sea de corte más dovish, un mensaje que alerte de los riesgos también en relación con el crecimiento, que diga que la inflación, como leíamos antes, aunque siga estando en niveles altos, pero vamos viendo pues poco a poco hacia 2025, que no era el momento más importante, pero que sí que dicta de alguna manera decisiones a medio plazo,
cómo eso va estando más controlado. Entonces yo creo que hay que esperar, pero vamos, en la decisión en consonancia con esa estimación de 2024 de IPC, donde hemos visto pues, que indudablemente el componente energético pesa y la desaceleración económica pesa menos de lo que podríamos esperar. Quintana, ¿cómo lo ves? Pues un poco sorprendido por la magnitud del cambio en las previsiones macroeconómicas. Ya nos habían anunciado, continuando con una tendencia que empezó hace un par de años, de adelantarnos las decisiones del Banco Central Europeo a través de los medios de comunicación. Lo han vuelto a hacer a través de Bloomberg, dándoles la información de que se iban a revisar al alza las previsiones de inflación, y así ha sido. La revisión ha sido bastante significativa, pero también ha sido la revisión a la baja del crecimiento. A mí es el dato que más me llama la atención. Esto nos coloca de lleno en un escenario de esta inflación. Cambia sustancialmente, bueno, no sustancialmente, pero cambia respecto a la foto que teníamos antes respecto a cómo iba a ser el año 2024. Entonces nos encontramos a una Unión Europea que va a estar atrapada en el barro, con tasas de crecimiento muy bajas durante un par de años y con tasas de inflación relativamente elevadas o más elevada de lo esperado. Esto nos va a dejar con muchas charlas, conversaciones como esta, debatiendo sobre qué va a pasar con los tipos de interés, porque, digamos, hace las decisiones de tipo de interés más complicadas, y está claro que ha tomado un posicionamiento, ya lo había advertido, el Banco Central Europeo era la posición de ING, tiene mucho más miedo a equivocarse con la inflación que a equivocarse con el crecimiento, por lo tanto ha optado por ir a por ello y por tomar un posicionamiento mucho más agresivo. Quizás me ha sorprendido también el segundo punto, la agresividad, el tono tan claro con el que han dicho que están entrando en una pausa, ¿no? Han dicho que estos niveles mantenidos, dice el comunicado, que estos niveles mantenidos durante un tiempo lo suficientemente prolongado tendrán una contribución que será suficiente para devolver la inflación al objetivo del Banco Central Europeo. Esperaba que dejara la puerta un poco más abierta, ¿no?, a la posibilidad de una nueva subida el mes que viene, aunque dicen que serán data dependen, ¿no?, de que todo dependerá de los datos. El mensaje de que empieza la pausa ahora, y lo estamos viendo en cómo caen los bonos, están cayendo los alemanes, los españoles a 2 a 10 años todos, el mensaje ha sido bastante contundente. Y también me ha sorprendido la otra aseveración, en la que dicen que con la que cierran el comunicado, que el BCE está dispuesto a mantener estos niveles elevados de modo que la política sea muy restrictiva el tiempo que sea necesario, ¿no? Es un mensaje de higher for longer, ¿no? El contrario que teníamos hasta hace relativamente poco, tipos elevados durante un periodo más largo de lo que esperábamos. Entonces, los hipotecados, por ejemplo, se pueden preparar para enfrentarse a tipos altos durante más tiempo de lo que creíamos hasta hace unas horas. Víctor. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marian antes, y creo insistir en que lo que diga en la conferencia de prensa va a ser también muy importante. A mí no me llama la atención, porque no me extraña nada, pero creo que el movimiento que ha hecho el bono, teniendo en cuenta lo que comenta Paco, es que claro, el matiz es importante. Ya es agresivo, pero en plan de me quedo donde estoy. O sea que vamos a mantener los altos, pero es un mensaje de pausa que, bueno, ya veremos si es real, pero el mensaje está claro. Yo creo que además el mercado de bonos lo que está diciendo es ahora sí que la economía europea va a entrar en recesión. Es decir, que yo entiendo lo que han hecho, no me ha sorprendido tampoco la decisión, creo que habría hecho, si yo estuviera en su lugar habría hecho exactamente lo mismo, subo los tipos de interés otro cuarto y digo que probablemente hasta aquí he llegado. Si es que eso es el mensaje, que no he podido oírlo, pero en base a lo que nos comentaba Paco. Y claro, si tú subes ahora otra vez los tipos de interés cuando todavía en la economía no se ha notado, es decir, hay un lag, un espacio de tiempo desde que se suben los tipos de interés hasta que se nota en la economía, por motivos que no quiero aburrir a la audiencia para comentar, pero esa es la realidad, hay varios meses, con lo cual ahora todavía no se está notando en la economía europea las últimas subidas, las de los últimos, como mínimo, las de los 2 meses anteriores o 3. Con lo cual, estamos ya al borde de la recesión. Estas subidas que se van a ir notando, como lo del Euribor que decía Paco, se va a notar en el bolsillo y ahí pues ya entrará, de hecho me parecen muy optimistas sus previsiones de crecimiento nuevas, teniendo en cuenta incluso que están los políticos metiendo gasto público
a niveles estratosféricos y aún así la economía está floja, la economía europea. Mira la española, que viene de un año turístico muy bueno y ya está renqueando, pues en noviembre y diciembre empezaremos a tener, y no quiero decir ya en enero, febrero, unos datos de economía europea de recesión clara, y ahí pues el mercado de bonos ha dicho, pues ha sido muy listo, ha dicho, hombre, con un 4, estos niveles de bono alemán o de bono español o italiano o lo que sea, y entrando en recesión, pues evidentemente es una buena idea ir asegurándose tipos altos, porque cuando la recesión empiece a apretar es cuando la pausa de haberla será ya definitiva. Yo creo que eso es el punto más importante para mí. Lo que hay que resaltar es la evolución, la respuesta del mercado de bonos. Como decía antes Gabriel, lo normal hasta ahora era que cuando subían tipos el mercado de bonos cayera el precio, subieran los tipos. Hoy ha pasado exactamente lo mismo, porque ahora la rúbrica es, ahora sí que van a ser interesantes los bonos, porque Christine Lagarde efectivamente no le preocupa mucho el crecimiento, claramente va a llevar, no solo Christine Lagarde, todo lo que ha habido detrás, también los políticos a Europa, a una recesión casi con total seguridad, aunque sea leve, gracias a la red del gasto público brutal que está en marcha desde hace ya tiempo. Guillermo, ¿cómo lo ves? Pues sobre todo un reflejo más, la medida que se ha tomado hoy, de, como se está comentando, de la dicotomía en que se mueve permanentemente las autoridades monetarias. No Europa solo, también Estados Unidos. Pero es que Europa, la dicotomía es inflación o crecimiento, ¿no? Pero es que Europa, el Banco Central Europeo, tiene un mandato preciso, como también se ha comentado hace un momento, de control de precios. El control de precios en la eurozona no ha llegado todavía, porque especialmente en Alemania, por diversos motivos, especialmente temas salariales, cuesta mucho encauzar la inflación, tanto la general como especialmente la inflación subyacente. Entonces, la medida de hoy, yo pensaba que se iba a tomar, así ha sido finalmente. El mercado, lógicamente, los bonos reaccionan bien porque dicen, bueno, mire usted, no sé si será la última, pero como mínimo el Banco Central Europeo, el compromiso con el control de la inflación es el enemigo número 1 de la renta fija. Entonces, el compromiso de controlar la inflación es riguroso y mantenido en el tiempo. ¿Se acabará controlando? Probablemente sí, porque la recesión mata la inflación. Y efectivamente, los datos de crecimiento de la eurozona pues se van deslizando, se siguen deslizando a la baja. No sé, quizás estemos ya atravesando un momento de contracción claro en este trimestre, que puede confirmarse el que viene. No obstante, yo no estoy de acuerdo con una de las cosas que se ha comentado. Yo no creo que ese momento contractivo sea muy largo en el tiempo, por dos motivos, básicamente. Uno, porque Estados Unidos casi seguro no va a entrar en recesión, y eso nos va a permitir, vamos a decir, una palanca de crecimiento que en otras épocas no ha habido, porque Occidente entraba en recesión de golpe. Y luego porque todo lo que está pasando en Europa, de flojera permanente, se debe en cierta medida, pero cierta bastante, a la torpeza, la lentitud y, vamos a decir, la mala gestión que están haciendo las autoridades chinas de su economía. Entonces, todo esto está provocando que la economía china no apoye a Europa, que es siempre mucho más necesitada, por supuesto, que Estados Unidos, que además ahora precisamente no está ayudando, que está creando una endogamia ya de consumo de producto propio. Y China sí que acabará resurgiendo, no sé si creciendo al 5,5 o al 6, pero eso no será muy favorable. Todo ello estimo que permitirá que la recesión en Europa no sea muy fuerte y especialmente, ya digo, sirva, cosa favorable, para acabar de una vez con esta inflación pegajosa que no conseguimos superar. Tenemos también a y media, hace ya 3 minutos, 4 minutos, los datos macro que conocíamos en Estados Unidos. Marta Vilar, ¿qué es lo que sabe sobre todo de producción industrial? ¿Qué es lo que ha comunicado el gobierno de Estados Unidos?
Es uno de los datos clave, desde luego, José, ha sido ese IPP, esa inflación mayorista en los Estados Unidos, y mucha atención porque aquí lo que tenemos es un subidón por parte de esa inflación mayorista en Estados Unidos. ¿Qué tenemos exactamente? ¿Cuál ha sido el dato? 1,6% de inflación mayorista, inflación al productor anual. El dato anterior, 0,8, se duplica, por lo tanto, esa inflación, y ya saben ustedes que suele ser un dato que viene a ser un indicador adelantado de cómo se puede acabar comportando el IPC, porque primero los que enfrentan esa inflación son los productores, las empresas, y luego acaban trasladándose esas subidas a los consumidores, al IPC, a la inflación al consumidor. Hemos tenido más datos. Bueno, en el IPP también hemos conocido el dato mensual. Aquí tenemos también una subida bastante importante e inesperada. Del 0,4 se ha pasado al 0,7, también casi se duplica ese IPP mensual. Si nos fijamos en las ventas minoristas, aquí también hemos tenido un dato bastante sorprendente. No era lo que se esperaba. Se esperaba, de hecho, una caída del crecimiento de esas ventas minoristas, del 0,5 al 0,2, por lo tanto, empeoramiento del consumo para una economía estadounidense que, bueno, pues depende mucho de ese consumo. ¿Qué ha pasado? Pues que finalmente ha subido, en lugar de bajar, que era lo que se esperaba, del 0,5 ha subido al 0,6. Por lo tanto, unas ventas minoristas que mensualmente crecen más de lo que se esperaba. Por último, el dato del mercado laboral de todos los jueves, el dato de las nuevas peticiones de subsidios semanales por desempleo. Aquí hemos tenido poquita variación realmente. De las 217.000 se ha pasado esta semana a las 220.000. Se esperaba una subida mayor, finalmente no se ha cumplido, se quedan en las 220.000, y esto, bueno, pues simplemente tenemos una situación muy parecida a la semana pasada. Solo se superan las de la semana anterior en 3.000 peticiones de subsidios semanales por desempleo, una situación bastante parecida, como digo, tampoco mucha novedad, pero todavía con un mercado laboral que sigue, ya lo saben, bastante caliente en Estados Unidos. Caliente, caliente el movimiento también inflacionario que percibe o que se percibe de esos datos macroeconómicos, sobre todo de la producción industrial. Esta inflación, ¿qué se ve, qué se percibe y, sobre todo, debería estar ya claramente en el discurso del Banco Central Europeo la opción, el peligro de una estanflación? Porque incluso el dato de 2023 de esa previsión aleja la estanflación. Francisco, Víctor, Marian, Guillermo, ¿cómo lo veis? ¿Todo vuestro? ¿Estanflación? Pero yo, si quieres, simplemente por unirlo con lo que decía ahora, no creo que vayamos a un escenario de estanflación. La recesión mata la inflación, como decía hace un momento, y aunque habrá dudas y habrá fases en las que pues, nos echemos las manos a la cabeza qué está pasando, porque el efecto de los tipos de interés en la eurozona, de sus subidas, es mucho más lento que en Europa. Esa atracción, mucho más lento que en Estados Unidos, esa atracción aquí no la tenemos. No olvidemos tampoco que en Europa somos muchas economías y no es una como en Estados Unidos, y que Alemania lleva un ritmo, Italia, Francia otro y España otro. En definitiva, yo no creo que vayamos hacia ese escenario. Sí que va a haber un crecimiento negativo, probablemente más de un trimestre, muy poco, milimétricamente negativo, estimo, y que eso va a ser una época de recesión, sí, pero no estimo que haya alta inflación y que poco a poco, con este tipo de medidas y con la propia recesión que vamos a sufrir, se acabe controlando los precios. Bueno, si me... perdona, María. No. Adelante, Álvaro. Víctor, no te preocupes, todo el mundo llama Álvaro, por lo del apellido. Bueno, yo le voy a robar el dato a Paco. Es que ya estamos en esta inflación. Es stan. Stack es en inglés de stagflation, de stagnation y inflación. Y en español se dice estanflación, de estancamiento e inflación. Con unos datos previstos de acabar el año en el 0,7%, pues si eso no es un estancamiento, a ver, no es técnicamente un estancamiento, porque estancamiento sería 0, pero es 0,7 y probablemente sea 0. Con lo cual, si tienes un dato de crecimiento a finales de este año del 0,7%, que ya adelanto yo que creo que, que yo opino, que opinamos nosotros que es optimista, y tú mismo estás diciendo que la inflación es del 5,6%, pues ya estás en esta inflación. Dicho esto, por las mismas también estoy de acuerdo con Guillermo, en el sentido de que no hay mejor antídoto contra la inflación que la recesión.
Entonces, como ese estancamiento actual pasará en breve a una recesión de la magnitud que sea, lo más probable es que, más que un escenario de esta inflación, tengamos siempre un escenario de inflación a la baja, reduciéndose, pero sí con una situación de recesión económica, que también estoy de acuerdo con Guillermo, pero no tanto por China, porque además en Europa el mayor volumen de intercambio comercial en Europa es intraeuropeo. Primero es Europa, China creo que viene a continuación, luego creo que Reino Unido. Entonces eso es lo que más nos afecta. Y si Europa entera, o sea, si Alemania entra en recesión y detrás Francia, Holanda ya está, bueno, Alemania ya está en recesión, detrás vamos a ir todos. Eso para mí está claro. Lo que en cambio creo que nos puede salvar de una recesión profunda, y con esto acabo, es el hecho de, insisto, que los políticos europeos están sustituyendo a los bancos centrales. Es decir, que también en Estados Unidos, los políticos lo que están haciendo es emitiendo deuda de una forma salvaje para ese dinero conseguir un crecimiento que es artificial, evidentemente es artificial, es puramente inyectar dinero en la economía, no es fomentar la empresa, ni nada por el estilo, ni nada similar, ni la innovación, pero sin duda aporta crecimiento y es donde estamos ahora. Si no hubiera fondos europeos, planes de digitalización, planes de economía verde y yo que sé qué más, y de funcionariado, etcétera, pues probablemente ya estaríamos en un crecimiento negativo. Si no lo estamos es precisamente por ese apoyo político. A ver, técnicamente esta inflación se lo inventaron en los 70 el palabra y era en un periodo en el que el estancamiento, aunque técnicamente sería el 0% al que hace referencia Víctor, pero ocurrió cuando estaban en mitad de una contracción muy severa. Entonces, desde entonces, esta inflación se supone que es un periodo que combina un periodo de contracción económica, que es, a pesar de que estancamiento es un 0, con un periodo de inflación. Entonces, no estamos ahí, probablemente no vayamos a estar ahí, pero sin duda con la revisión de hoy el Banco Central Europeo se acerca, da un paso en esa dirección, pero sin llegar. Un 0,7% de crecimiento este año, un 1% de crecimiento el año que viene, pues no es para echar las campanas al vuelo, pero no está tan lejos del crecimiento potencial de una zona envejecida con tremendas trabas burocráticas como puede ser la Unión Europea. Un 1%, un 1,5% se acerca a la tasa de crecimiento natural, ¿no? la que nos encontraríamos en situación normal. Diciendo eso, si nos acercamos a la inflación, a esta inflación, el problema que tienes es que tienes dos problemas contradictorios. O luchas contra la inflación o luchas para aligerar y apoyar el crecimiento. Y el problema es que ya sabemos cuál es la receta para eso. Para eso lo primero que hay que hacer es matar la inflación, porque si no, no funciona. Y después te ocupas del crecimiento. Y en medio te dejas los cadáveres. Eso lo descubrió Paul Volcker en los años 70 y los años 80 y esa es la receta. Es decir, si el Banco Central Europeo ve esta inflación, significa que está dispuesto a mantener los tipos de interés elevados hasta que acabe con el problema de la segunda parte del palabra, ¿no? Primero va contra la inflación. Respecto a qué nos puede salvar al sacar las castañas del fuego, hablaba Víctor del problema del estímulo fiscal y de los gobiernos gastando mucho. Sí, pero en teoría estamos yendo en la dirección contraria. La Unión Europea nos ha dicho ya este año es el primer año en que empezamos con la consolidación fiscal. Se acabaron los déficits del 5 o 6% del PIB. Este año nos quedamos en el 3% y deberíamos seguir recortando. En teoría los gobiernos se tienen que estar quitando de en medio. Y luego tienes una segunda pata, que es que teníamos un programa de 140.000 millones de euros para España, que se llama el Next Generation EU Project, en el que se supone que teníamos que recibir un montón de dinero de la Unión Europea y gastarlo en digitalizar nuestra economía y en hacerla más verde. Este era un programa para 5 años, del 21 al 26, estamos más allá de la mitad, se ha gastado ahora mismo aproximadamente entre el 7 y el 10%, es la implementación. 7% de media en Europa, en España un poquito más, pero por debajo del 10%. Entonces, a lo mejor estamos contando en estos números con una pata que no va a estar cuando terminemos de montar el mueble. Tenemos que ser cautos. O sea, esto nos podría, si esto se materializa, esta incapacidad de aprovechar los fondos europeos, daríamos un segundo paso más hacia la recesión, ¿no? Entonces, digamos, es más probable quizás de lo que aparentan estos números. Sí, si me permites, por alusiones, yo diría, los fondos están comprometidos y no conozco un político que no busque una fórmula para gastar. Es decir, si a ti te dicen puedes gastar 1.000 millones, el político tiende a intentar gastar 1.200. Lo que no va a hacer es decir, no solo voy a gastar 20, otra cosa es que le cueste más o menos temporalmente. Pero vamos, es un dinero comprometido, esto es un acuerdo y por lo tanto ese dinero está con
todas las condiciones que ya se ocuparán los políticos de conseguir para gastarlo, así de claro, para invertirlo, como lo quieras llamar, y precisamente a lo largo de los próximos años. Y eso está, como digo, comprometido. Respecto a lo del déficit, estoy de acuerdo en que hay unos compromisos, pero bueno, no será la primera vez que España, por ejemplo, se salta esos compromisos fiscales, y más en las circunstancias, digamos, actuales. Muy cierto, pero bueno, que tengamos en cuenta que en este caso se supone que el gobierno tiene que estar remando en la otra dirección. Y segundo, la voluntad de los políticos seguro que está ahí. Es un lujo poder gastarte todo ese dinero, pero no es tan sencillo. Lleva aparejado una serie de reformas, algunas de ellas muy complicadas, y la capacidad de ejecución. O sea, necesitas tener una administración muy solvente, muy sólida para ser capaz de absorber esa cantidad de dinero, ¿no? Es un problema que se ve en los mercados emergentes. No es tan sencillo gastar ese dinero, y el nivel de ejecución en el pasado de los programas europeos en España ha sido mejor que otros países europeos, pero no ha sido, insisto, muy exitoso. No podemos contar con eso. Marian, que te hemos dejado antes también interviniendo a medias. Sin problema. Por cerrar también nuestra parte desde el punto de vista macro, hombre, yo creo que estamos en un momento pues como muy fronterizo, una situación donde en principio yo creo que estamos de momento con crecimientos por debajo del potencial. Eso es lo que estamos viendo en general, tanto en referencias como en el horizonte proyectado. Cierto es que podemos tener cosas en contra que no teníamos durante los años pasados, y esas cuestiones pueden ser desde el tema fiscal, que muy bien comentabais, que yo creo que el año 24 es un año especialmente importante para el tema fiscal y para el tema de la deuda pública. Tendremos que mirarlo muy de cerca porque parece que ha desaparecido un poco de los fantasmas o de los temores de mercado. Tenemos mucha restricción monetaria en marcha, con lo cual hay muchos hándicaps para el crecimiento. Entonces yo creo que el crecimiento hay que tener un poquito con cuidado. Más positiva soy quizá con la evolución de la inflación. Yo creo que es una cuestión casi más de ritmo que de dirección, y yo creo que efectivamente un menor crecimiento nos va a ayudar ahí en ese sentido. Entonces, de momento no hablaría de esta inflación porque además es azuzar unos miedos que todavía en este momento pues no es lo que corresponde en mercado, pero que sí que tendría muy presente esa un poco amenaza en relación con el crecimiento y con los vientos en contra que hemos comentado. Pues muchísimas gracias a los cuatro, Francisco, Guillermo, Marian, Víctor. Está ya Christine Lagarde, Luis de Guindos, a punto de comenzar esa comparecencia del Banco Central Europeo. Buena tarde, buen negocio a los cuatro. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos hasta Frankfurt, donde Christine Lagarde está recibiendo ya la famosa presentación de esta comparecencia de prensa, y enseguida va a darnos las razones del 0,25% de incremento de los tipos y la explicación del outlook. La escuchamos. For our online participants, if you ask a question, please turn on your cameras and your microphones. And with that, I hand over to President Lagarde. Please. Thank you so much, and welcome to all of you after this summer break that I hope you enjoyed. The Vice President and I welcome you to our press conference. Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. The rate increase today reflects our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic Dice and Christine financial Lagarde que data. una inflación que va descendiendo, pero no lo suficiente. Está todavía lejos de ese objetivo del Banco Central Europeo, y por esa primera razón, ese movimiento de subida de tipos de los 3, 0,25. Proyecciones, está comentándolas ya. Inflation at 5.6% in 23, 3.2% in 24, and 2.1% in 2025. This is an upward revision for 23 and 24, and a downward revision for 25. The upward revision for 23 and 24 mainly reflects a higher path for energy prices. Underlying price pressures remain high, even though most indicators
have started to Han ease. citado ya por primera vez petróleo, precios de la energía como clave fundamental también, dice Christine Lagarde, de ese cambio de previsión, de ese cambio de outlook sobre la inflación. Esperaba que va a ser más alta de lo que estaba esperando el Banco Central Europeo. 2.9% in 24 and 2.2% in 25. Our past interest rate increases continue to be transmitted forcefully. Financing conditions have tightened further and are increasingly dampening demand, which is an important factor in bringing inflation back to target. With the increasing impact of our tightening on domestic demand and the weakening international trade environment, ECB staff have lowered their economic growth projections significantly. Dice que el movimiento de tightening a la economía europea por el movimiento de subida de tipos y la ralentización global de la economía le lleva a reducir también ese crecimiento, tal y como hemos visto antes. Dice que son dos claves fundamentales para entender por qué la reducción, el tightening del Banco Central Europeo, la ralentización del crecimiento global. Maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our target. Esto es importante, dice, consideramos que unos tipos de interés suficientemente altos, mantenidos por suficientemente tiempo de duración, por suficiente tiempo, contribuirán a una vuelta a los tipos de interés al 2%. Contribuirán de manera sustancial a una contribución para que vuelva la inflación al entorno del 2%. Considera que los tipos de interés que se han alcanzado ya, que ya hemos alcanzado, dice, y mantenidos durante mucho tiempo, durante un largo tiempo, durante un periodo suficientemente largo, ha dicho. I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. So turning to the economic activity. The economy is likely to remain subdued in the coming months. It broadly stagnated over the first half of the year, and recent indicators suggest it has also been weak in the third quarter. Lower demand for the euro area's exports and the impact of tight financing conditions are dampening growth, including through lower residential and business investment. The services sector, which had so far been resilient, is now also weakening. Over time, Ojo a este mensaje también para el sector servicios, que dice que ha estado muy fuerte durante los últimos tiempos, pero que ahora empieza también a dar un punto de debilidad. Servicios dentro del conjunto de la actividad económica europea no está dando precisamente una fotografía demasiado positiva sobre la situación económica, que contrasta con el movimiento al alza de los tipos de interés de esos 0,25 puntos básicos. Contrasta que reconozca la debilidad económica, pero que hay que seguir luchando subiendo tipos de interés, que solo tiene una clave: no entender que estamos en un entorno estanflacionario, sino entender que el único objetivo ahora mismo es la inflación, no inflación y crecimiento, no un entorno estanflacionario del que no se sale con una sola de las dos variables. Seguimos escuchando a Lagarde. As the energy crisis fades, governments should continue to roll back the related support measures. This is essential to avoid driving up medium-term inflationary pressures, which would otherwise call for an even stronger monetary policy response. Fiscal policies should be designed to make our economy more productive and to gradually bring down high public debt. Policies to enhance the euro area's supply capacity, which should be supported by the full implementation of the Next Generation EU programme, can help reduce price pressures in the medium term while supporting the green transition. The reform of the EU's economic governance framework should be concluded before the end of this year, and progress towards capital market union
should be accelerated. Looking now at inflation. Inflation declined to 5.3% in July, but remained at that level in August, according to Eurostat's flash estimate. Its decline was interrupted because energy prices rose compared with July. Food price inflation has come down from its peak in March, but was still almost 10% in August. In the coming months, the sharp price increases recorded in the autumn of 2022 will drop out of the yearly rates, thus pulling inflation down. Inflation, excluding energy and food, fell to 5.3% in August from 5.5% in July. Goods inflation declined to 4.8% in August from 5% in July and 5.5% in June, owing to better supply conditions, previous drops in energy prices, easing price pressures in the earlier stages of production chain, and weaker demand. Services inflation está marcando una fotografía de la economía europea, sobre todo muy vinculado al factor energía en este entorno, sobre todo viniendo, dice Christine Lagarde, un factor energía que viene del lado de la oferta, de tal manera que hay un momento, un punto de equilibrio difícil de encontrar por parte del Banco Central Europeo cuando una parte muy importante de esa inflación viene precisamente de ese lado de oferta por culpa de la energía. Está planteando una fotografía económica que, sin nombrar esta inflación, está marcando una ralentización tan fuerte que le lleva a un estancamiento económico, no a una recesión. No ha nombrado el término recesión, pero sí se percibe de toda la fotografía que está marcando que la economía europea está profundamente dañada, y a partir de ahí que sí hay un efecto, sobre todo del lado de la oferta, vinculado al factor energético en la producción, que está provocando el efecto inflación todavía sin conseguir acabar con ella. Seguimos escuchando a Christine Lagarde. At the same time, domestic price pressures remain strong. Most measures of longer-term inflation expectations currently stand at around 2%, but some indicators have increased and need to be Y monitored. fíjense que ahora, después de hacer una fotografía negativa en el crecimiento, ya entra en la inflación y dice que la inflación no está debilitándose como se esperaba. Seguimos escuchando a Lagarde. Growth could be slower if the effects of monetary policy are more forceful than expected, or if the world economy weakens, for instance, owing to a further slowdown in China. Conversely, growth could be higher than projected if the strong labor market, rising real incomes, and receding uncertainty mean that people and businesses become more confident and spend more. Upside risks to inflation include potential renewed upward pressures on the cost of energy and food. Adverse weather conditions and the unfolding climate crisis more broadly could push food prices up by more than expected. A lasting rise in inflation expectations above our target or higher than anticipated increases in wages or profit margins could also drive inflation higher, including over the medium term. By contrast, weaker demand, for example due to a stronger transmission of monetary policy or a worsening of the economic environment outside the euro area, would lead to lower price pressures, especially over the medium term. Turning now to the financial and monetary conditions. Our monetary policy tightening continues to be transmitted strongly to broader financing conditions. Funding has again Fíjense que está dando toda la fotografía de que incluso ese movimiento de subida, acaba de decir que el tightening, el endurecimiento crediticio, sí está dañando sobre todo las condiciones de financiación y aún así, como les decía antes Christine Lagarde, la clave fundamental está también en ese lado de oferta a la que el Banco Central Europeo no puede atacar, que viene por la inflación energética que ahora está volviendo a la fotografía, que había desaparecido, pero que está volviendo. Pero fotografía inflacionaria más resistente de lo que se esperaba, aunque el mensaje fundamental es que estos tipos de interés, estos de ahora,
elevados como están durante un tiempo suficientemente largo, podrían ser suficientes para reducir la inflación y devolverla al 2%. Ese es el mensaje clave hasta ahora de Christine Lagarde y que le está gustando al mercado. Sabe que es alto, sabe que la inflación está muy complicada de reducir, pero tiene la confianza de que durante suficientemente tiempo esos tipos de interés altos conseguirán acabar con la inflación hasta el entorno del 2%. Ni última milla, ni media milla, ni 5 millas. Aquí queda muchísimo trabajo por hacer. Fíjense incluso en el tono de Christine Lagarde, que va relacionado con la gravedad del mensaje que en el fondo le está transmitiendo a los ciudadanos europeos. Prepárense para unas condiciones crediticias que difícilmente han conocido los más jóvenes. Y los más jóvenes estamos hablando de 45 o 50 años, ¿eh? Difícilmente, porque no es solo el hipotecario para quienes ya no están hipotecados, sino que es el hipotecario para los que se vayan a hipotecar, que es automoción para quien quiera comprarse un vehículo o quien quiera hacer un renting con el vehículo, y que es para las empresas, para quienes quieran financiar determinados proyectos. El crecimiento no se va a financiar vía crédito, va a tener que financiarse vía caja a estos tipos. Y ese es el tono del mensaje también de Christine Lagarde, el de la preocupación y la responsabilidad de un entorno de tipos que van a marcar una generación, ¿eh? Está diciendo ese suficientemente largo en el tiempo, unos tipos muy altos, cambian la fotografía completamente. Cambian completamente la fotografía. Seguimos escuchando a Lagarde. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restriction. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We are now ready to take your questions. Thank you, Madame Lagarde. And the first question goes to Annette Weisbach of CNBC. Llega el momento de las preguntas para Christine Lagarde. Vamos a escuchar la primera pregunta. President Lagarde, thank you very much. My first question would go, a general one. How did the discussion go? Because clearly before going into the meeting, there was much room for the so-called doves, but also the hawks. So how did you come to a compromise? And the second question, is that a dovish hike, meaning that... Está hablando sobre palomas y halcones en ese board del Banco Central Europeo, cómo es el planteamiento o el posicionamiento de unos y otros en la reunión de hoy, sobre todo a futuro. Do you leave the door open? Thank you very much for your two questions. So how did the discussion go? We had ¿Cómo ha ido la discusión? Ahí estamos, vamos a oírlo. Analysis done by staff, and obviously this was a projection meeting, and projections that was prepared by the ECB staff. So we looked very closely at all those data, and to give you an example, we spent hours and hours yesterday, morning and afternoon, with the usual presentation by staff in the morning and by the chief economist and the member of the executive board responsible for markets, to have as much as possible intelligence, numbers, analysis. And I'm pleased to say that at the end of this morning session, we came to the conclusion that we shared the analysis that was conducted on GDP, on inflation, on anticipation. And obviously some members did not draw the same conclusion. And some governors would have preferred to pause and reserve future decision once more certainty, more intelligence would have resulted from the passing of time and the impact of our many previous decisions. But I can tell you that there was a solid majority of the governors to agree
with the decision that we have made and that I have just read to you. So yes, there are a few members in the Governing Council who would have preferred another one, and we had to rely, as I told you, on a solid majority. It is not the practice to give numbers of who did what and when, en esa votación, no está diciendo unanimidad, sí sólida mayoría. And it was a very, I don't want you to believe that we had an antagonistic, adversarial discussion. We really went deep into the numbers and the analysis and tried to really take into account the sensitivity analysis, the scenarios that were provided by staff, really discuss the baseline and the impact of our measures in the past. And I'm happy to go through the process that we followed in terms of reasoning. Now, on your second question, is the door open or is the door closed? It was a beautiful theatre play by Marivaux who said that a door has to be either opened or closed. But this is theatre. Lo que decía Lagarde es que algunos miembros no han llegado a las mismas conclusiones sobre la decisión de la subida de 25 puntos básicos. Vamos, que no ha habido unanimidad. Y dice, algunos miembros preferían ya la pausa. Es decir, ya ha habido división en la reunión de hoy acerca de pausa y subida. Ha ganado, se ha impuesto la subida, pero dice sí ha habido discusión sobre la primera pregunta de la periodista que le ha hecho a Christine Lagarde. Algunos miembros no han llegado a las mismas o no estaban en la misma posición, en las mismas conclusiones a la hora de ver la fotografía actual. Y algunos preferían pausa. Algunos miembros del Banco Central Europeo, y esto es importante, querían una pausa. Seguimos escuchando a Lagarde. Those are heavy words. To the timely return of inflation to our target. And that we don't stop here. The whole paragraph is important and needs to be read in symbiosis. So the next sentence says, our future decisions will ensure that the key ECB rates will be set at, repeating, sufficiently restrictive level. That's number one. For as long as necessary, number two. Those are really two parameters that are going to guide us very much. Not that we are forgetting about the three components that have guided our reasoning so far, and we continue. We will continue to follow a data-dependent approach. You've heard that before. Data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restrictions. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment, and I repeat there, it's in the text, number one, inflation outlook in the light of the incoming economic and financial data. Number two, the dynamics of underlying inflation. Number three, the strength of monetary policy transmission. So that addresses your question, and I think that the exegesis that no doubt some of you will conduct in relation to substantial contribution and how that substantial contribution contributes to means significant level maintained for as long as necessary based on current assessment gives you the answer to your question. Thank you. Thank you. Now turning to our online participants, I'd like to give the floor to Balazs Koranyi of Reuters. Balazs, please. Good afternoon. Thank you so much for taking my questions. First question is about asset purchases, President Lagarde. Is 2024 carved in stone for PEP reinvestments? And if not, do you expect a discussion on the APP? Do you expect a discussion about outright sales of bonds? The second question is about the growth outlook, which is about, I guess the question is whether a recession is becoming your base case for the Eurozone. Do you expect a recession perhaps in the third and fourth quarters, or do you still believe that the quarterly numbers continue to remain positive? Thank you very much for your two questions. On your first question, we regard interest rates as the key tool in the work that we are doing in order to reach our 2% medium-term target. So we have not discussed the PEP program.
and the reinvestment and the forward guidance. PEP is our flexibility instrument, as you know, and is the first line of defense if we want to defend proper transmission of our monetary policy. We have not either discussed any kind of APP outright sale. And on your second question, I want to... Sorry, you're missing a little bit of happening here on the floor because something is falling. But you're not with us, so I have to tell you what's going on here. So, you are correct, Balázs, that the GDP has been revised significantly. We moved from 0.9 to 0.7 in 23, and more importantly, we moved from the 1.5 to 1% in 24. But let me just take a moment to explain to you what seems like the biggest revision, which is 2024. Most of it, actually 3/4 of that revision, 0.5, is actually attributable to carry over from 23. So we are going through a period of about 5 quarters of very, very sluggish growth. And we are, based on our projection, coming to the end of it. And the pickup, according to the same calendar, the same quarter calendar that we have had in the June projections, picks up again in 24. The downgrade from 1.5 to 1, as I said, is carryover from 23. In 25, we have a small revision, and we move from 1.6 to 1.5, which is really a minimal revision. But in essence, the recovery that we had planned for the second half of 23 is actually pushed out into time for various reasons that I'm happy to expand upon. But that's what we are seeing. Thank you. And the next question goes to Alex Weber of Bloomberg. Alex, please. Good afternoon. Here. Where are you? I'm over here. Oh, yeah. 2 questions as usual. You say that the current level of interest rates... Bueno, pues Christine Lagarde hablando también en estos momentos de los distintos instrumentos que tiene el Banco Central Europeo para poder combatir la inflación. Dice que los tipos de interés son principalmente el instrumento más importante que utiliza el Banco Central Europeo. Y ojo, porque también hay algo clave en todo esto que todavía no se había comentado. ¿Puede el Banco Central Europeo utilizar la venta de bonos dentro de los programas de compra de activos como el APP como una herramienta de política monetaria, como hace, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, que sí que vende bonos en el mercado secundario? Bueno, pues en este sentido, lo que dice Christine Lagarde es que no se ha discutido sobre la posible venta de bonos, venta de activos dentro del programa APP. Sería más presión vendedora para unos bonos que ya saben que de momento están cotizando todavía con unas rentabilidades muy altas y unos precios muy bajos. Si sigue vendiendo, o si empieza a vender, en este caso el Banco Central Europeo, bonos, eso pondría más presión vendedora sobre esos bonos y además también provocaría una caída de los precios todavía más profundizada. Bueno, pues de momento dice Christine Lagarde que eso no se discute. Vamos ya con otra pregunta. Provide a substantial contribution to that target, but with the 2 elements, sufficiently restrictive, number 1, for long enough. Now, your real question is, did you discuss the long enough? And the answer to that is no, because we're also saying in the same breath that we will be data dependent. So what we want to do is continue to be data dependent and test our assessment that I have just described for you against future projections and subsequent assessment. That's what we are tasked to do, with the determination to reach the 2% medium-term target in a timely manner. Now you had a second question. Oh yeah, Sintra. You know, we are not saying... I'm not changing anything from Sintra. I stand by what I said and I wrote in Sintra. And we are not either saying that we are now at peak. I think the sentence that I read is really the critical one.
with today's decision, we have made sufficient contributions under current assessment to returning inflation to target in a timely manner. And as I said, both elements matter, the level, sufficiently restrictive, and the duration. But it's obvious that the focus is probably going to move a bit more to the duration, but it is not to say, because we can't say that now, that we are at peak. Right. And the next question. I know it's complicated because the as long as necessary cannot be actually pinned down. Bueno, pues bastante clara Christine Lagarde. No podemos decir que estamos en el pico de los tipos de interés, y eso que ya hay varios de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo que han insistido en que ya creen que están en el pico de esos tipos de interés, que hasta aquí hemos llegado. Claro, esto contrasta mucho con esa frase que es una de las más llamativas del comunicado del Banco Central Europeo, que enseguida vamos a preguntarles a los analistas por ello, diciendo que creen, el Banco Central Europeo, que ya han llegado a un nivel suficientemente restrictivo en cuanto a los tipos de interés y que de mantener durante un tiempo prolongado podría hacer que la inflación bajara ese 2%. También importante, ahora la pregunta que le han hecho a Lagarde, directamente preguntándole cuánto tiempo es ese tiempo que quieren mantenerlo, esos tipos de interés, en un nivel suficientemente restrictivo. ¿Durante cuánto tiempo quieren mantenerlos ahí? Bueno, pues aquí dice Christine Lagarde que no se ha discutido sobre ello en la reunión de estos días. Dice que van a seguir siendo dependientes de los datos y que lo que quieren seguir haciendo es lo que han hecho hasta ahora, depender de esos datos que van conociendo a medida que pasan las semanas, a medida que pasan los meses, y también testear, probar sus proyecciones respecto a esos datos que vamos conociendo. Dice, eso es nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. Así que Christine Lagarde no se moja ni en cuanto al pico de los tipos de interés, ni en cuanto a cuánto tiempo van a mantener esos tipos de interés en ese nivel que dice el Banco Central Europeo, que cree que ya es un nivel suficientemente restrictivo. Más preguntas. Is that the ECB is on a positive path directionally. But my definition of credibility is that we deliver on our mandate. Our credibility on the line is to reach the 2% medium term in a timely manner. And we will do everything we have to do in order to deliver on that. That's credibility. You have a mandate, you have to deliver against that mandate. On the stability and strength of banks, my dear Vice President. Good afternoon. Of banks. Well, 15 years after Lehman, I think that the situation of the banking industry in Europe is totally different. Banks are much more resilient. This is something that we have reiterated several times. The capital levels, the quality and the level of liquidity are not comparable to the situation 15 years ago. And I think that makes a big difference. And I think that we have a very good example, what happened in March. In the US and with Credit Suisse, these kind of events didn't have any impact on the European banks. And after that, we had our stress test exercise that indicated that the European banks, that they are resilient, that they can withstand even, a very severe scenario. And I think that this is a proof that the situation has changed quite a lot for better. Perhaps now the attention is much more on the non-bank part of the financial system. I think that there, in terms of financial stability, we have identified many more vulnerabilities now, but that's the focus of attention that we are putting now in terms of financial stability. Thank you, Vice President. The next question would go to Martin Arnold of the Financial Times. Martin, please. Thank you. President Lagarde, two questions from me. Firstly, what do you say to people who might accuse you of making a likely recession worse and adding to the woes of the Eurozone economy? Second question is to ask you whether the expectations that national central banks and the European Central Bank are likely to make sizable losses in coming years, is that having any impact on your discussions? Is that something that is having any impact on your decisions at the ECB? Thank you.
Muy interesante esta última pregunta que le han hecho. Dice, ¿qué opinan de que haya gente que quizá en algún momento les vaya a acusar a ustedes de haber hecho que una posible recesión en la economía europea sea todavía peor por seguir subiendo los tipos cuando ya empieza a haber señales de alerta, por ejemplo, de Alemania, que esperan desde la Comisión Europea que vaya a contraerse su economía incluso ya este año 2023? Responde Christine Lagarde. Because, and in a way it addresses also now your first question. No, because the objective that we have, the mandate that we were given, is price stability. It is not to make profit. It is to procure price stability within the euro area. And I would observe that the fight that we are leading, we're not the only one, but the fight that we're leading against inflation is making progress. And what we're doing today is trying to reinforce that progress. Remember, back in October, we were at 10.6. We're down to 5.3 now. So it's been divided by half. Is it satisfactory? No. Because it is, and it is expected by our projection to still remain too high and for too long. But inflation has declined, and we want it to continue to decline and to reinforce that process. And we're doing that not because we want to force a recession, but because we want price stability to be there for people who are taking the brunt of inflation, high prices, and predominantly so those who are not the most privileged people. Thank you, President Lagarde. And the next question goes to... Bueno, pues respuesta muy rotunda por parte de la presidenta del Banco Central Europeo. Dice, no queremos forzar una recesión, lo que queremos es estabilidad de precios. Ese es nuestro mandato, el del Banco Central Europeo, y no obtener un beneficio. Directamente lo ha dicho así cuando se le ha preguntado si el Banco Central Europeo podría ser acusado de de forzar una recesión. Dice, no queremos obtener un beneficio de todo esto, lo que queremos es estabilidad de precios, es el mandato del Banco Central Europeo. Ya saben que aquí en el Banco Central Europeo solo tienen un mandato y no dos, como en la Reserva Federal, que también es velar por el mercado laboral. Aquí solo se mide la estabilidad de precios. Y eso es lo que está haciendo, dice Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, sin mirar tanto lo que está pasando en la economía y sin querer obtener un beneficio, dice Lagarde. Otra pregunta. Yes, the data dependency applies to both the determination of the sufficiently restrictive level as well as the length of time where it has to stay at that level. So we don't see any contradiction in terms in having the two components in the same sentence. One will drive the other, actually. And on your other, I think I addressed your second one. Thank you. Then Christian Siedenbiel of Frankfurter Allgemeine Zeitung. Christian, please. Yes, thank you. Good afternoon. Madame Lagarde, how much are the problems in the real estate market affecting the ECB? Well, thank you for the question, because that's certainly an area, whether you're looking at residential real estate, which affects, obviously, at the end of the day, households and people, or whether you look at commercial real estate, this is a sector that is clearly responding very much to the current circumstances. The level of interest rates and the financing tightening that we are conducting to bring inflation down is one of the factors that cause this overall real estate sector to be in a difficult situation at the moment. I mean, we're not oblivious to it. We know it, and as I said to Mr. Arnold earlier on, we are not driven to sustain and support a particular sector. We are driven by the imperative of delivering on our mandate, which is price stability. And we want to do that timely. Thank you. And the next question goes to Eshe Nelson of the New York Times. Eshe, please.
Good afternoon. Isha Nelson from the New York Times. Se le pregunta a Christine Lagarde sobre el sector inmobiliario, sobre todo por el sector inmobiliario comercial, que es uno de los más afectados por esas, el efecto que tuvo la pandemia sobre la presencialidad dentro de las oficinas, por el trabajo desde casa. Bueno, pues en este sentido, lo que dice Christine Lagarde es que, están monitorizando lo que está pasando en el sector inmobiliario comercial, sobre todo porque es uno de los más afectados por las subidas de los tipos de interés, pero dice, en el Banco Central Europeo no nos movemos por lo que esté pasando en un sector concreto y tampoco en el del inmobiliario, nos movemos por la estabilidad de precios. Sigue insistiendo en el mismo mensaje. Queda bastante claro ya que el Banco Central Europeo solo se fija en la inflación y no en el resto de cosas. Bueno, el mandato parece claro, pero sí que es verdad que entendemos que el Banco Central Europeo mira el euro, mira lo que está haciendo el PIB, mira lo que está pasando también en distintos sectores. Y si no, piensen, por ejemplo, cuando teníamos toda ese miedo a lo que estaba pasando en el sector financiero, pues aquí el Banco Central Europeo también insistió en que estaban monitorizándolo y que pensaban que el sector financiero europeo estaba muy sano. Bueno, en cualquier caso, sigue la comparecencia de Lagarde, siguen las preguntas, vamos a volver a conectar con ello. I think we all shared the same view in the room earlier today that this channel of transmission is strong and stronger than we have seen in previous cycles. So when you look at how fast it transmits to various rates, whether it's overnight or whether it is longer term, it's extremely rapid. And it's reflected in the lending rates for corporate, in the lending rates for household, which I think are mentioned as 393, and in the monetary policy statement. There is a transmission, and it is having a constraining impact that is visible when you look at M3, when you look at the volume of loans, when you look at the interest rate. So it's really clearly the fact that transmission is effective, and more so than in the past. Your second question. So one of the bright spots that we have in terms of activity in the euro area is the labour market. The labour market is still going strongly. The employees' wages is growing. The employee remuneration is still increasing at 5.5%, and the participation has increased by 0.2%. We are beginning to see some signs of weakening in the volume of hires, and notably in some sectors that are related, particularly in the service sector that is related to manufacturing. We are beginning to see some signs. But overall, when I look at my numbers today, it's employees' remuneration plus 5.5, employees' participation in the economy 0.2 plus, and the lowest unemployment rates we ever had. So, and we're looking very, very carefully at that because it's having a serious impact on inflation, particularly inflation in the service sector, which is typically much more labor intensive. Now, what are we seeing in terms of profit? When we look at profit unit cost and its growth, it is still growing. But that growth is, for the first time, having an inflection downwards. So that would comfort the assumption that we have made throughout. We made that at the June projection. We are making it yet again. It comforts the projection that gradually profit will squeeze in order to allow for the wage increases. We're beginning to see it. This is the first time. So Muy interesante lo que está diciendo ahora mismo Christine Lagarde sobre el mercado laboral. Dice que ya están empezando a ver una señal de debilitamiento en el volumen de contrataciones que se está haciendo en el mercado laboral y sobre todo también debilitamiento en el sector de los servicios. Parece que esto es una de las cuestiones que necesita ver el Banco Central Europeo para que pensemos, o para que el BCE piense, que la inflación ya está en un camino claramente a la baja. Bueno, pues ya quedan muy poquitas preguntas para que termine esa rueda de prensa posterior a la decisión de tipos de interés. Sube los tipos el Banco Central Europeo en 25 puntos básicos, pasa del estancamiento económico en el que se encuentra la locomotora europea, Alemania, y prefiere, bueno, pues
darse más credibilidad en el mercado, un mercado que ahora mismo no tenía muy claro por dónde iba a ir Christine Lagarde, si iba a centrarse más en la ralentización, el estancamiento de Alemania, o si iba a centrarse más en una inflación que sigue casi 3 veces por encima del objetivo del Banco Central Europeo. Eso sí, hoy los mercados están subiendo, a pesar de esa decisión de subir los tipos de interés en el Banco Central Europeo. Sube en torno a un 1% el IBEX 35. ¿Qué pasa con el euro? Pues que a pesar de que se sigan subiendo los tipos, de que Christine Lagarde tampoco haya dejado muy claro que esa es la última subida de los tipos de interés, el euro está bajando por debajo ya de los 1,07 dólares. Y si miramos también a los bonos, estamos todavía viendo, bueno, pues que las rentabilidades están cayendo, cuando debería ser todo lo contrario. Subida de tipos, subida de intereses, subida de rentabilidades en los bonos y caída en los precios. No estamos viendo eso, tampoco estamos viendo subida en el euro. ¿Cuál es el motivo? Bueno, una de las frases de ese comunicado podría ser la explicación de lo que estamos viendo en el día de hoy, que es simplemente que el mercado se cree que esta es la última subida de tipos, porque en ese comunicado el Banco Central Europeo dice literalmente que creen que ya han llegado a un nivel suficientemente restrictivo como para mantener esos tipos de interés durante un tiempo prolongado en ese nivel, y que eso, simplemente mantenerlos ahí, vaya a hacer que la inflación acabe bajando hasta el 2%. Vamos ya con el análisis después de haber hecho este resumen. Todavía creo que continúa hablando Christine Lagarde. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados en Francia. Veo que estás muy bien por allí. Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, no sé si has podido escuchar y analizar bien esa comparecencia de Christine Lagarde. El mercado, como decía, parece que se lo está tomando bastante bien. Sube el mercado, sube la renta variable, baja el euro. ¿Crees que el mercado cree que es la última subida ya de tipos de interés del BCE? No creo que sea la última, porque no pueden dejarlo con los tipos de interés por debajo de la tasa de inflación. Están basándose en que la inflación se va a reducir, porque ya lo ha dicho ella, me parece mucho optimismo pensar que se va a reducir en los próximos meses, sencillamente porque entramos en el invierno, que es cuando más se tira de energía y más costes aumentan. De hecho, las provisiones que había para ayudas fiscales, para subvenciones a la energía en casi todos los países de Europa, estaban enfocadas a hacerlas precisamente durante el invierno, porque es cuando se prevé que suban los precios de la energía. Y el desinflamiento que ha tenido la inflación ha sido principalmente por la caída del precio de la energía y la comida, los alimentos. Ni el factor, lo he repetido más de una vez, ni el factor de los alimentos se ha solucionado, porque el acuerdo del grano todavía no está solucionado y Rusia controla cada vez más proporción de producción agrícola, ni tampoco el energético, porque lo que sabemos es que con la guerra de Ucrania por medio, el control de la energía lo tiene ahora mismo Rusia, Arabia Saudita, que están actuando conjuntamente. Las dos anunciaron que iban a posponer su reducción, una de exportaciones, la otra de producción, hasta finales de año. Por lo tanto, eso empujó al alza la energía. Yo creo que la energía al alza es uno de los factores más inflacionistas que existen, y a día de hoy, actualmente, el planeta entero sigue consumiendo más de un 80% los hidrocarburos como principal fuente de energía. Por lo tanto, siendo muy realistas, volviendo a poner los pies en la tierra, decir que la inflación no va a subir los próximos meses es ser muy optimista, y por lo tanto eso es por lo que creo que mientras la inflación siga estando en el 5 y pico por ciento, con una tasa de interés que está por debajo del 5 en Europa, el rendimiento de interés es negativo. Los bonos, por cierto, que lo comentabais ahora, igual, el rendimiento del bono alemán como referencia, porque es un mercado completamente heterogéneo, el rendimiento del bono alemán está en torno al 2 y pico, a 2 años, si no me equivoco, a 10 años, mientras que el americano paga prácticamente el doble, está por encima del 5 el de 2 años. Así que evidentemente el flujo de capital se dirige hacia el dólar más que hacia el euro, y por eso el euro dólar cae. Vale, pues queda clarísimo. Respecto a las expectativas de inflación, ya has comentado algo de que no son realistas, no es realista decir que en los próximos meses va a bajar la inflación, pero es verdad que han empeorado para 2023, para 2024, para 2025 mejora, pero muy poquito, una décima. Da la sensación de que el Banco Central Europeo también sabe que va a haber una ralentización económica. No hablan de recesión, pero también otra de las cuestiones que entiendo yo, la sensación que me da, es que al BCE le da un poco igual que pueda provocar una recesión en la economía de Europa. Básicamente dice, aquí mi mandato es la estabilidad de precios, yo voy a seguir subiendo los tipos, da igual que Alemania esté ya contrayéndose. Yo personalmente no me lo creo, porque el BCE es prácticamente el Bundesbank. Otra cosa es que tenga órdenes de seguir este tipo de política monetaria, que no le quede otra, y que además se les caiga, por decirlo así, la cara de vergüenza con lo conservadores que han sido durante años, el admitir que reducen o que no suben los tipos de interés con la inflación por encima del 5%. Por lo tanto, creo que siguiendo el libro, siguiendo el manual, tienen que hacerlo, pero está claro que evidentemente
el ser blandos viendo cómo la economía alemana se va deteriorando. Lo dije ayer en una de las conferencias que tuvimos aquí en París, lo dije clarísimo. Creo que Europa sigue básicamente la instrucción que da Estados Unidos en todos los aspectos, incluso cuando ejecutar esas instrucciones va incluso en contra de sus propios intereses. Lo hemos visto durante el último año y por lo tanto Europa va a seguir haciendo lo que le toque hacer con independencia de que sea bueno o no para la economía europea. Pues Gonzalo Cañete, te dejamos allí en París, en Francia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un día como hoy. Gracias a vosotros. Bueno, y por cierto, ya son más de las 3:30 de la tarde y como saben, abre Wall Street y abre al alza. Tenemos subidas ahora mismo para el Nasdaq, por ejemplo, del 0,4%, repuntes en el S&P 500 del 0,5% y subidas también en el Dow Jones del 0,44%. Suben los índices de renta variable, sube también el dólar respecto al euro. Y ojo, porque lo que puede subir también hoy y mucho es ARM, compañía diseñadora, en este caso de chips, que hoy sale al mercado, vuelve después de haber cotizado durante aproximadamente 20 años en el mercado de renta variable y, bueno, después de ser comprada por SoftBank, ahora la compañía pone una pequeña parte de nuevo en el mercado, sale hoy a cotizar y hay mucha expectativa, desde luego, por lo que pueda pasar. Así que estamos pendientes a esa cotización de ARM, la compañía británica que diseña básicamente chips, muchos de los chips que están en la mayoría de los teléfonos móviles. Continuamos con el Banco Central Europeo y ya enseguida vamos a analizar la apertura de Wall Street. Me parece que ya nos acompaña Javier Echeverry, responsable en Active Trades en España. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, los mercados, desde luego que hoy están pletóricos, ¿no? Subidas de más del 1%, por ejemplo, en el selectivo español. El dólar también sube, Wall Street sube, lo que no sube es el euro. ¿Qué es lo que no está gustando al euro de las palabras de Lagarde? Porque ha subido los tipos. Me da la sensación de que quizás se crean que hasta aquí ha llegado, porque el mensaje parece que es eso. Dice el BCE en el comunicado que ya están en un nivel suficientemente restrictivo como para mantenerlo ahí y que la inflación baje. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en principio yo creo que lo que hace que el dólar siga estando por encima del euro y que siga teniendo más fuerza es que los tipos de interés están más altos en Estados Unidos que en Europa y eso indefectiblemente hace que la divisa americana sea mucho más fuerte que la europea en este momento. Si hablamos justamente de esta decisión en la que hemos subido los tipos de interés y que nos acercamos y nos vamos a ver directamente el gráfico del euro dólar, lo que vamos a ver es exactamente ese movimiento, ¿no? La caída justamente en el momento, porque como bien dices, lo que se ha transmitido es que probablemente se va a mantener esta política durante mucho tiempo, durante un tiempo, todo el tiempo que sea necesario, exactamente es lo que ha dicho, y que se va a mantener como estrategia, más que, no ha dicho en vez de continuar subiendo, pero ha marcado claramente que va a ser la estrategia predominante el mantener los tipos de interés altos durante más tiempo, todo el tiempo que sea necesario. Por tanto, esto es la reacción directa que ha tenido el eurodólar con respecto a esa noticia y bueno, que vemos, evidentemente ya sabemos que siempre en todo este tipo de noticias lo que hay básicamente es volatilidad y nos ha dejado algunas perlitas interesantes dentro del comunicado del BCE, que creo que están muy en línea con lo que querían hacer. En definitiva, siguen manteniendo esa política todavía un poco halcón, un poco hawkish, viendo que van a seguir adelante y que siguen apostando por la lucha contra la inflación en vez de por la lucha contra la recesión. Si te das cuenta, en ningún momento se ha mencionado la palabra estanflación, que es algo que yo me esperaba hoy, cuanto menos alguna pregunta que fuera un poco más incisiva a ese respecto y que viéramos un poco la reacción por parte del Banco Central. Al menos yo no lo he escuchado, no sé si tú has podido escuchar algo sobre la estanflación, pero yo no lo he escuchado y creo que es significativo, ¿no? La estanflación, por lo menos yo no he oído ninguna pregunta, me parece bastante relevante. Sí de recesión, de inflación también, pero el concepto de estanflación no. Sobre las previsiones, empeora la inflación, empeoran las previsiones de inflación, empeora también las de crecimiento. A mí me hace gracia, en cierto sentido, porque las previsiones cambian continuamente. Entonces no sé para qué hacen previsiones si nunca realmente van a acertar. Pero en cualquier caso, ¿qué te parecen las previsiones que ha presentado hoy el Banco Central Europeo? Bueno, pues lo acabas de decir muy bien. Es que últimamente revisamos las previsiones cada 2x3 y las cambiamos cada 2x3, con lo cual ese forward guidance que nos daba, que nos tenía acostumbrado desde ya la Fed hace más de un año, pues dejó de existir y estamos viendo que el Banco Central Europeo, al igual que la Fed, hace lo mismo y por tanto nos sigue haciendo un poco
pues malabares, porque al fin y al cabo no sabemos qué es lo que va a decidir. Como decíamos antes sobre la estanflación, es que no ha habido pregunta de estanflación, no ha habido respuesta de estanflación, ni ha habido preguntas sobre tipo terminal, que tampoco estamos hablando de esto. Quiero decir, si vamos a hacer un forward guidance, si nos vamos a preguntar un poco dónde está el punto de equilibrio, dónde vamos a parar esta subida y cuál creemos que va a ser el tipo terminal donde vamos a parar de subir, ¿cómo es que no hay ningún comentario al respecto? Si el discurso va más a, ok, lo que vamos a hacer es mantener tipos durante más tiempo, muy bien, ¿y cuál cree usted entonces que va a ser ese tipo terminal? No ha habido ninguna pregunta, o que al menos que yo haya escuchado, y no ha habido ningún comentario al respecto. Así que los dos escenarios para mí más importantes, que son el de estanflación, que es la peor pesadilla del Banco Central Europeo y de cualquier banco central, y el tipo terminal, no lo han tocado en la rueda de prensa, con lo cual, bueno, a mí me dejan un poco frío, la verdad. Un poquito, Javier Echeverri, como siempre, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre, un placer. Buenas tardes. Bueno, hacemos una pausa publicitaria, dejamos hablado al Banco Central Europeo, seguiremos hablando de ello, por supuesto, durante toda la tarde, pero vamos a hablar de más cuestiones, vamos a analizar la apertura de mercado de Wall Street y también a estar muy pendientes de la salida a bolsa de una de las grandes compañías de los últimos años que salen al mercado, a Wall Street, ARM, será enseguida, a lo largo de la tarde. Hacemos una pausa y volvemos.